Bueno, estamos hoy aquí en La Villita. Es muy interesante lo que sucede en esta calle. Es una calle que debe de medir 1,5 millas, algo así. Deben ser como 1 kilómetro, un poquito más. Bueno, deben ser como 1,5 kilómetros de lo que hay aquí. Toda esta calle se llamaba The Village antes, pero por ahí desde el año de los 60, 62, 63, se convirtió en La Villita. La Villita es un centro comercial mexicano, tal cual. Hay muchas otras manifestaciones que aquí últimamente se han dado, particularmente venezolanas, pero lo que es muy interesante es lo que aquí pasa. Y lo voy a decir porque es muy interesante. Para que lo anotemos, yo le pediría allá, por favor, en México, consignemos este dato. ¿Sabía usted que esta avenida, la Villita, donde está la Villita, la 24 creo que es, ¿no? 26, aquí en Chicago, es el lugar que más impuestos paga para Chicago? Como se lo cuento, ¿eh? Paga una cantidad de impuestos que todavía no tienen el dato. Antes era la avenida Michigan, pero con el COVID las cosas se vinieron abajo. Entonces hoy la avenida Michigan está en el centro, pero aquí la Villita se convirtió en el centro diría, de pago de impuestos más alto. Y aquí hay vida. Aquí hay vida. Mire, aquí que Jeremy le muestre algunas de las cosas. Estamos en una calle en donde igual tenemos comercios. Mire, esto a mí me llamó mucho la atención porque es el lugar en donde toda la gente viene a vestirse si se casa, si cumple años, si hace una graduación, si cumple 15 años y si se casa. No sé si se divorcia, también vienen aquí, pero lo que sí es que puede usted mostrar estos vestidos. Esto es un lugar con tintes apasionantes, ¿no? Estaremos presentando en los próximos días una conversación con Jennifer Aguilar, que es la presidenta de la Cámara de Comercio de La Villita. ¿Usted sabe lo que significa que en esta ciudad que tiene aproximadamente 10 millones de habitantes, si no un poquito más, y esta ciudad tenga 2 millones, 1.5 de millones de personas de México, y 1.5 millones de personas, imagínense lo que le dan a esta ciudad? Estoy de acuerdo, son los impuestos, pero es algo más que los impuestos. No le dan solamente el dinero, no solamente nos mandan el dinero a nosotros, que esto es lo que me parece importante, las remesas, le dan el dinero a esta ciudad y es una forma de vida. Es una cantidad de gente la que vive aquí y que uno se encuentra en cada esquina de lo mexicano, y es la mexicanidad. Hoy Estados Unidos no puede ser concebido sin la mexicanidad. Digan lo que digan. Señor Trump, enójese. Señor Trump, diga lo que usted quiera. Pero la mexicanidad es una forma de vida en este país y va que vuela para ser la primera minoría. Hoy nos decía la cónsul, con quien al rato le presentaremos parte de lo que conversamos con ella, decía, aquí habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas elecciones, porque Donald Trump no puede tan fácilmente utilizar las palabras que utiliza para hablar. Híjole, suena terrible, ¿no? Pongamos de comillas, pero lo dijo él, para hablar de los migrantes como animales. Los migrantes han construido también este país y lo han construido particularmente en los últimos años. La Villita empezó en el 62, e imagínense lo que esto fue hace, ¿qué le diré? 30 años, y vea lo que es hoy. No es que sea un lugar excepcional ni cosa parecida, es lo que significa para la economía de este país. Los mexicanos en Estados Unidos, que son ya casi la primera minoría. Vuelvo a citar a la cónsul de México aquí en Chicago, que nos dice, es algo así como el black brown. Hay que unir el black y el brown, los afroamericanos y los mexicanos, los latinos, que crecen y crecen. La primera minoría de este país que corre, que vuela para ser los mexicanos, los hispanos, además tienen en esta ciudad uno de sus grandes ejes. Bueno, muchas cosas hemos visto hoy. Le digo, conversamos con Jennifer Aguilar que pues, hay una pasión desbordada. Ella es de Puebla. Ahí vamos a presentar en los próximos días la conversación. Pero la gran pregunta que nos hacemos en este proyecto de Heraldo USA es, ¿qué anda pasando con los mexicanos en Estados Unidos? Y le voy a decir algo que me parece muy, muy fustigable, muy criticable hacia nosotros. ¿Qué anda pasando con nosotros que vemos a los migrantes solamente como si fueran una caja registradora? Es algo más que remesas. Son vidas, expectativas, familias que crecen y familias que se insertan en lo económico, en lo político, en lo social y en lo deportivo. Hay una polémica, ¿no? Que si el Guadalajara del equipo de fútbol sigue siendo mexicanísimo o no.
tiene 2 jugadores de origen mexicano que no son de segunda generación, que juegan con el Guadalajara. Y bueno, ¿dónde está lo mexicano o no mexicano? Cambió, ¿no? A lo mejor tendremos que ver todo el paradigma de manera diferente. Déjeme decirle, a ver, vamos a presentarle una parte de lo que conversamos con la cónsul de México en Chicago. Personaje, un personaje que ha pasado por el Consulado de México en San Antonio, por el derecho, la defensa de los mexicanos en el extranjero, del servicio exterior. Y yo creo que lo que nos cuenta es una parte, estaremos presentando en Heraldo USA las otras partes de todo este proceso, es la que nos cuenta cómo ve las cosas y cómo están, por dónde van. Le vamos a presentar esta pieza. Parte de la conversación es una conversación que estaremos presentando seguramente en perfiles próximamente. Y por lo pronto tenemos a la cónsul de México en Chicago. En este momento, yo que no soy muy de friolentos, estamos a 2 grados. Entonces, como ve, hace un poquito de frío. Vámonos con la cónsul. Cuando hablas de identidad de nuestras comunidades en Estados Unidos, pues no es lo mismo lo que sucedía en el siglo pasado, a principios de ese, y lo que pasa ahora. También tiene mucho que ver con los embates que hay desde los ámbitos políticos en contra de nuestra comunidad, cuando en el discurso se les agrede. Sí. Y este sentido de unidad se renueva justamente cuando se siente esta agresión en contra de nuestra comunidad, como pasó en California en los 90s con la 187. ¿Tú te sí, acuerdas, muy bien. ¿no? Entonces, ahí desde nuestro lado lo que tenemos que hacer es justamente esto, promover este sentido de unidad, acercar servicios cuando vemos que están siendo pues atacados y se están privando de algunos servicios a nuestra comunidad, pero esta cruzada porque se reconozca a nuestra comunidad con todo el valor de sus aportaciones, creo que es permanente, Javier, y eso tiene mucho que ver con cómo nos ven, cómo ven a nuestra gente el mundo anglo, ¿no? El mundo que no tiene nada que ver con México. Y que tiene que estar muy consciente del valor, pues, de las manos que los alimentaron y que hicieron que este país se moviera durante la pandemia, ¿no? Porque estaban en las entregas, en los deliveries, estaban en los hospitales, estaban en todos lados, ¿no? Sí. Que tiene que ver con los doctores. Uno de los primeros trasplantes de pulmón que se hizo a un paciente de COVID, lo hizo en el equipo de especialistas de un mexicano, ¿no? Que se reconozcan a los chefs, ¿no? Ya lo verás aquí en Chicago. A mí siempre me llama mucho la atención como los temas del Día de la Bandera, ¿no? Una ceremonia cívica como las de hoy de Benito Juárez. Son los temas que más cercanos, más entrañables para nuestra comunidad. Y nosotros eso es lo que aspiramos a hacer, ¿no? Que este sea un lugar donde se sienta nuestra comunidad como su casa, que sienta que aquí es México, aquí está nuestra bandera, aquí se celebra el país y se celebran ellos, con respeto, reconociendo que el mismo derecho tiene pues nuestra persona, nuestro connacional más vulnerable, que viene llegando, ¿no? En situaciones muy complicadas, así como pues, a lo mejor el congresista mexicano-americano. Que ya es famoso. ¿No? Que ya es famoso, sí. Oye, lo que ha de ser toda una experiencia, incluso hasta de trato, es alguien que llegó hace 3 días y que lo primero que busca es una casa, ¿no? Y la casa acaba siendo el consulado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y fíjate que nos ha pasado. Las historias que vemos nos dan para libros y libros algún día. Nos tocará escribir. Deberás de hacerlo. Nos tocará escribir ese libro, pero nos ha pasado que en medio del invierno aquí más crudo, un sábado que era feriado, nos llaman los guardias porque una persona se vino a refugiar aquí, ¿no? Que de repente se quedó sin casa. Y hay que resolver, ¿no? Entonces sí somos el último recurso. Por circunstancias distintas, estaba sin casa, sin chamarra, sin Qué cosa, nada. ¿No? Y con estos fríos de esta ciudad. Con estos fríos, entonces entra todo el operativo de protección para repatriar ese connacional, pues porque no había ninguna otra salida. Parte de lo que nos dice una mujer comprometida del servicio exterior, metida hasta acá, así en todo lo que tiene que ver con lo que sucede con los mexicanos aquí en Estados Unidos, en particular en Chicago.